Bien, seguimos con nuestra serie que se llama Soy cristiano. Soy cristiano. eso, así, soy cristiano, con signo de interrogación. Creo que el tema que tomaremos hoy es importante porque si soy cristiano debo tener una fe, pero nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios, en lo que enseña Dios. Nuestra fe debe estar puesta ¿en quién? En Jesucristo. Lastimosamente, siempre ha habido a través de la historia muchos personajes que quieren traer la fe hacia sí mismos. Pero en este tiempo suceden cosas muy estrambóticas, porque algunos quieren llevar la fe de las personas hacia sí mismos, hacia un hombre. De hecho, enseñan esas cosas. Y hoy quiero que nosotros tengamos claro que nuestra fe debe ser la fe verdadera. ¿Y por qué digo esto? Porque aún en la historia bíblica y en la vida de Jesús sucedieron cosas que nos muestran que la fe para algunos es a veces momentánea, a veces solamente tienen fe para pedir un milagro, o tienen fe que no es verdadera fe. Y vamos a verlo entonces. Vamos a leer por favor la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago. Vamos a ver varios versículos. Les pido que tengan ahí los deditos bien. ¿Necesitan una Biblia? ¿Alguno de ustedes quiere una Biblia? ¿Tienen ahí cómo compartir? Porque tengo aquí una Biblia, esta Biblia sabe harto. Entonces, vamos a ir al libro de Santiago, el primer capítulo de Santiago. Santiago capítulo. Salud. Así les dice, ¿cierto? El primer punto aquí es a quién se le escribe la carta. Santiago 1, y a quién él la envía. ¿Qué significa dispersación? Todas estas personas a quien Santiago les está escribiendo, a todas estas personas que están en la dispersación porque han sido perseguidos, porque están sufriendo grandes problemas, permítame decirles que no era que estaban dispersos y la estaban pasando bien por aquí y por allá, no. Ellos estaban dispersos y estaban sufriendo grandes pruebas, pobreza y enfermedad. Por eso le dice salud. Ok, versículo 2. Vamos a leer ahora de corrido algunos versículos. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En serio, Santiago? ¿En serio que es lo que está escribiendo? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Porque no parece que sea como congruente el gozo cuando estemos pasando por pruebas. Le está hablando a gente que está pasando por tremendas pruebas y les dice: gócense. Un poco extraño, ¿cierto? Ahora luego el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia o paciencia. Y luego dice algo más: mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, la paciencia debe estar hecha de forma perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí la palabra perfectos, para que seáis perfectos, no habla de una perfección ni siquiera moral, habla de madurez. Creo que eso ya lo teníamos claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego termina diciendo algo interesante: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero dejar hasta ahí la lectura por ahora. Quiero decirles algo y creo que ustedes saben: Dios es soberano en nuestras pruebas y tentaciones.
quiero mostrarle algunas verdades que nos ayudan a entender cómo la fe se aplica. Perdón un momento que tengo aquí. Eso, gracias. Gracias, me digo a mí mismo, escuché eso. Se aplica esta fe a entender cómo la fe se aplica a las pruebas y a las tentaciones en nuestras vidas. La primera verdad que podemos encontrar es que Dios es soberano sobre nuestras pruebas. Aquí está lo que quiero decir con eso. Lo que creo que Santiago quiere decir por todo este pasaje, y es lo siguiente: las pruebas nunca están fuera del control de Dios. Amén. Las pruebas están siempre bajo el control de Dios, y aquí hay un Dios soberano quien está cumpliendo sus propósitos a través de las pruebas. Wow, ¿cómo así? Nadie quiere pruebas. ¿Cuántos? Levanten la mano los que quieran prueba hoy. ¿Sabe? Si nosotros fuéramos creyentes totalmente maduros, nuestra percepción de la prueba ya hubiera cambiado. Debemos crecer, porque hemos leído que la prueba trae ¿qué? Paciencia. ¿Y cuántos impacientes hay aquí? Bienvenidos al club, hermanos. Ahora, una nota rápida aquí como recordatorio. Es tan predominante en nuestros días cuando la prueba se dirige hacia cosas desconocidas. ¿Cuántos saben que las pruebas son desconocidas? No sabemos lo que va a pasar mañana. Pero lastimosamente el pueblo cristiano está sufriendo de algo que le está dando como resultado, o mejor, la iglesia está sufriendo de algo. Y el resultado de eso es que cada día hay más cristianos no creyentes. ¿Cómo es eso? Lo voy a decir por qué. Cuando las personas están en una prueba, y estoy hablando ahora no solamente de cualquier persona, estamos hablando de cristianos, están cometiendo algunos errores porque les falta profundidad en su fe y les falta madurez cristiana, y corren a cualquier cosa. Y algunos compran la herejía que está de moda, y es que todos pueden nombrar, reclamar, decretar y hacer tantas cosas, y pueden decretar salud y riqueza, y en ese momento son muy vulnerables, y es fácil que alguien que está en una prueba y no tiene esa madurez y no tiene esa profundidad y el conocimiento de lo que realmente es una prueba, caiga en manos de aquellos que les dicen: traiga $500 y yo le digo cómo salir de la prueba. Síganme a mí y crean en Dios, y ustedes tendrán prosperidad en esta vida. Y luego hacen cualquier cantidad de cosas, hermanos. Si usted realmente está atento a lo que está pasando con la iglesia a nivel del mundo, usted encontrará cosas completamente herejes. Lo llaman y le dicen: venga, yo lo voy a ungir con aceite de serpiente, y si no le gustan las serpientes, entonces la cambian a cocodrilo, y si tampoco le gusta cocodrilo, dicen: venga, yo lo unjo con aceite de mono para que sea más alegre. Es una locura lo que está pasando, todo porque la fe está mal fundamentada. De hecho, no está fundamentada. La fe de hoy en día es una fe tibia en la mayor parte de los cristianos. Hay una gran cantidad de personas que se dice cristiana porque asiste a un culto un domingo. Pero, amados hermanos, la fe y el ser cristiano va mucho más allá de estar un domingo en un lugar. Yo a veces digo una cosa que es un poco ridícula, pero la voy a repetir ahora. La gente cree que por entrar a un lugar ya es cristiano. Mire, si eso fuera así automático, si nosotros entramos todos los días a un garaje, nos convertiríamos en automóvil. No es automático. No es automático. La fe debe tener profundidad. Entonces, Santiago les escribe a estos hermanos
que están en la dispersación, o sea, pasándola mal. Y ahí Él los está animando. ¿Y cómo los anima? Él les dice, en medio de todo lo que ustedes están viviendo, consideren el gozo. Tengan en cuenta el gozo. Ahora seamos honestos y echemos un poquito atrás. ¿A cuántos de ustedes les gusta este versículo así como suena? ¿A cuántos les gusta? ¿Están de acuerdo que como que a uno no le gusta esa, como que ya viene el reto de que tengo que estar gozoso en medio de la prueba? ¿Y eso con qué se come, Señor? Cuando una prueba viene, pone usted una sonrisa en su cara y dice, me encanta. ¿Cuántos hacen eso? ¿Es esto lo que realmente Santiago nos está diciendo que hagamos? Mire, yo quiero decirle de verdad esto. Si usted permite que esta palabra entre en su corazón, seguro tendrá real victoria en sus pruebas. Yo les pido que abran su corazón. Esta es una de las verdades más cruciales, profundas y necesarias para la vida de cristianos maduros, para nuestras vidas en Cristo. Esto no es algo meramente emocional, no es que vamos a andar por ahí diciendo que estamos felices de forma impertinente, sabiendo que estamos en una gran prueba. Esto no es acerca de emoción. Aquí la cosa es, fija tu mente, eso es lo que está diciendo. Tengan sumo gozo. La palabra en el original es puro gozo. No, ni siquiera sumo, es puro gozo. Esto todavía es más fuerte. O no sé, porque puro es algo que no ha sido mezclado con nada. Entonces eso significa que yo debo andar gozoso todo tiempo. No sé cómo entender esto. Creo que Dios nos lo va a ir desvelando poco a poco. Ahora, quiero que nos animemos aun cuando pensamos acerca de las pruebas que Santiago nos presenta. No tienen que ser necesariamente las primeras palabras que damos a alguien cuando nos encontramos con alguno que está luchando con una prueba, ¿cierto? No tiene que ser que nosotros estamos aprendiendo esto de memoria para que cuando veamos a alguien con pruebas, ¿qué le vamos a decir? Vamos a suponer la vida de alguien se está haciendo pedazos y ellos o alguien viene y le comparte a usted que está en una prueba y él le comparte a usted y luego usted ¿qué le dice? Bien, hermano, considérelo puro gozo. Usted no, eso es lo que vamos a nosotros a recomendar. Pues sería una locura, ¿cierto? Una mujer de pronto está llorando y comparte esa prueba con usted y usted ¿qué le va a decir? Esto es puro gozo, hermana, disfrútelo. ¿Usted le diría eso? Mire, Jesús tenía unos amigos que se llamaban Marta, María y tenían un hermano que se llamaba Lázaro. ¿Ustedes recuerdan la historia? Pues esas mujeres estaban hechas pedazos. Incluso sale Marta y le dice, Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y era un caos y todo el mundo lloraba y eso. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos? Tranquilos, esto es puro gozo, sigan así. No. ¿Qué hizo Él? Él no les dijo disfrútenlo. La primera cosa que Jesús hizo fue que las confortó, lloró con ellas. Por lo tanto, es una verdad que afecta la manera en que miramos las pruebas. La manera en que miramos las pruebas, hermanos, debe ser conforme al Señor. Pero no quiere decir que hoy aprendamos a tener gozo y seamos totalmente insensibles a la situación que otro pueda estar viviendo. Consideren entonces, dice Santiago, consideren esto, puro gozo. Hay pruebas grandes, hay pruebas pequeñas, hay pruebas menores, pruebas mayores. Cuando no tengo para pagar la renta, cuando mi hijo se cae en el colegio, pero gracias a este no le pasó nada, en cambio a otros se parte el brazo, cuando un familiar sufre un ataque cardíaco, cuando tenemos un familiar con cáncer,
cosas que van pasando, o en nuestra propia vida, nuestra propia salud está quebrantada. Muchas son las clases de pruebas. Así que cuando hablamos o pensamos en todas esas clases de pruebas y leemos esto que Santiago escribe, uno piensa, ¿está Santiago realmente hablando en serio? ¿Está la Biblia realmente diciéndonos que debemos considerar todo puro gozo? Y esto es donde realmente yo quiero que entremos, quiero que identifiquemos para darnos cuenta que Santiago está mostrando que las pruebas son alegres en ellas mismas. ¿Qué está diciendo, pastor? Pues es que las pruebas son alegres en ellas mismas cuando están bajo la autoridad de un soberano Dios. Este es el punto. Este es uno de los puntos centrales de esta predicación. Debemos entender que a Dios no se le escapa absolutamente nada. No es que está diciendo, de pronto Dios está por ahí en el cielo, paseando un poco y de pronto se mandó la mano a la cabeza. No, pues me olvidé esta prueba a este muchacho, hombre, ¿cómo no le voy a dar la salida? Dios no es así. Dios es perfecto. Dios está en el control. Y este debe ser uno de los puntos principales de nuestro aprendizaje en este día. Debemos creer que Dios está en control de todo. Amén. Ok. Ahora Dios está cumpliendo sus propósitos a través de las pruebas. ¿Qué está Él cumpliendo? Bien. ¿Qué hace en el verso 3 como Santiago usa? Aquí miren lo que Santiago usa una palabra, sabiendo, ¿cierto? Sabiendo, en el versículo 3 comienza diciendo sabiendo, y él comienza todo el trayecto bajando hasta el verso 12 para mostrarnos lo que Dios está haciendo en las pruebas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede la Biblia ser seria acerca de esto? Primero, en las pruebas aprendemos a crecer a su semejanza, a la semejanza de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque nuestro mejor ejemplo de la prueba es Cristo mismo. Y el carácter de Cristo debe estar impregnado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿cuántos de ustedes quieren seguir las pisadas del maestro? Todos decimos amén. A ver, ¿cuántos quieren que los claven en una cruz? No, nadie, ¿cierto? Pero no me estoy refiriendo al hecho de haber sido clavado en la cruz, sino de la actitud que Jesús tuvo siempre. Él dijo algo. Él instituyó una escuela, ¿ustedes saben eso? Jesús instituyó una escuela. Yo fui ahí y salí reprobado. Digo esto porque las palabras de Jesús fueron las siguientes: aprended de mí, o sea, Él es el maestro, nosotros debemos aprender. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo les digo, de verdad, yo fui reprobado. Cualquiera que vaya ahí, necesitamos aprender diariamente la actitud del carácter de Jesús. Y aquí vemos entonces que si queremos nosotros seguir las pisadas del maestro, primero debemos aprender a ser como Él en las pruebas. Porque ustedes saben, hermanos, que la prueba de la fe desarrolla la paciencia, la perseverancia, como acabamos de leer. La paciencia debe terminar su trabajo para que pueda ser uno maduro y completo y no carezca de nada, dice Santiago 1, 3 y 4, encontramos esas frases. Así que es el primer propósito aquí en Santiago. Y es realmente el propósito en el libro de Santiago, para que puedan ser maduros y completos, no careciendo de nada, dice el versículo 4, ¿lo están leyendo ahí? Amén. La meta de Dios para nuestras vidas es eso, toda nuestra vida. El tema de Dios para nuestra vida es madurez en Él. La meta de Dios para nuestras vidas es el crecimiento en su ejemplo, en su semejanza y en el conocimiento de quién es Él. La meta de estas pruebas, amados hermanos, es que crezcamos en el carácter de Cristo. Pero nosotros no queremos pasar las pruebas. Hace un momento les decía y no, nadie quiere. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios usa estas pruebas a veces para hacernos madurar.
Ahora, Dios no es un masoquista torturador. Él sabe lo mejor para nosotros. Porque Dios es perfecto en su tiempo, en su pensamiento, en sus planes, en la forma que Él va creando y va creando circunstancias para que nosotros a través de esas circunstancias podamos verlo a Él. Podamos ver su gloria a través de cada momento en el que el Señor nos fortalece en medio de la prueba. Amén. Un día, hermanos, cada cristiano se parará ante Dios Todopoderoso. Y la meta es, prepárate de ahora en adelante para ese día. La meta de Dios para nuestra vida es crecer en su semejanza para enseñarnos quién es Él. Ahora, el problema viene en nuestras vidas cuando vienen las pruebas, pero cuando esta no es nuestra meta. Me explico. Si Dios permite una prueba en nuestra vida y nos ponemos a patalear, realmente las cosas se ponen mucho más difíciles. Porque seamos honestos, hermanos, y pongamos esto sobre la mesa. Cada vez que nosotros tenemos pruebas, lo que más queremos es que la prueba se termine ya. Y entonces no permitimos que la obra sea completa para ser maduros y no nos falte nada. No está hablando de cosas materiales, no nos falte nada en el carácter que debemos mostrar al Señor. Nuestra meta es arreglar las circunstancias, hacer que las cosas cambien alrededor de nosotros. Y a veces pues las cosas no salen como nosotros las habíamos planeado. Y pues a veces realmente nada encaja con nuestros planes, pero Dios en su soberanía permite que sucedan cosas. Y creo que aquí está el problema, o radica uno de los grandes problemas de la iglesia en el día de hoy, que la mayoría de los cristianos no quieren pasar la prueba, quieren pasar de ladito. Y por lo tanto, la madurez nos llega a ese plan que Dios tiene. Nosotros estamos generalmente yendo en contra del plan de Dios. El plan de Dios es hacer estas cosas para transformarnos, ya lo dije antes, a su semejanza. Entonces, hermanos, cuando uno tiene esta claridad, no importa cuán profunda o oscura sea la prueba, podemos saber que nuestra meta va a ser lograrla, va a ser cumplida, porque Dios quiere revelarse a sí mismo a nosotros. Él quiere hacernos maduros y completos en nuestro crecimiento y entendimiento de Él y nuestro crecimiento en su semejanza. Ahora ustedes piensen acerca de esto. Pensemos en una prueba que hayamos pasado, o pensemos en una prueba que aún estemos pasando. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? ¿Qué es lo que primero queremos? Señor, que este problema se me acabe ya. Y estamos pidiendo paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cuál es su meta en la prueba que está usted pasando hoy, hermano? Porque si su meta es arreglar el problema ya rápidamente, pues déjeme decirle que tal vez van a venir cosas un poco más pesadas encima de todo esto. Y las cosas no van a salir o no salen frecuentemente como uno las planea. Y aún así, nosotros debemos seguir pensando y ser sinceros con Dios hoy mismo. Si usted está pasando una prueba, puede decirle al Señor: Señor, sé que hay cosas que tengo que tratar, circunstancias que tengo que manejar, pero más que nada quiero, Señor, conocerte más. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Wow, debemos estar dispuestos a eso. Amados hermanos, las pruebas pueden llegar a ser gozo, y son gozo cuando Dios es nuestra meta. ¿Entendemos eso? Las pruebas son gozo cuando Dios es nuestra meta, cuando
creemos que el conocimiento de Él, cuando entendemos que el conocimiento de Él, y este es el otro punto fantástico que quiero tocar, cuando entendemos que el conocimiento de Él a través de la prueba es mucho más satisfactorio que salir en nuestras propias fuerzas. ¿Y saben por qué va a ser más satisfactorio pasar todas las pruebas entendiendo que Dios nos permite eso? Porque en ese momento seremos mucho más maduros. Amén. En ese momento seremos mucho más capaces, no en nuestra propia fuerza, sino en la guianza y la fuerza del Señor. Las pruebas que nos hacen confiar, apoyarnos y perseguir a Dios son realmente una buena cosa. Las pruebas que nos llevan a buscar de Dios realmente son puro gozo. No es una emoción solamente. No es que cada rato estamos gozosos porque estamos sintiéndonos enfermos. No se trata de eso. Se trata de una actitud interna, de algo que Dios logra en nuestras vidas a través del conocimiento suyo en medio de la prueba. Pero el problema está que cuando tenemos la prueba, la mayoría de nosotros estamos buscando y confiando más en el hombre que en Dios. Ahí en un par de páginas antes, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, entendemos algo que nos ayuda en la prueba. Dice versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo creo que de aquí, de esa actitud de Cristo, es que Santiago escribe, porque Cristo es el ejemplo. Eso es misterioso. ¿Cómo sufre usted la cruz con gozo? Esto es lo que Cristo hizo, acabamos de leerlo. Él es el autor y consumador. Esto lo he dicho antes y lo repito con gusto. Autor significa alguien creador de algo. Autor es alguien que estrena, inventa algo nuevo. Él inventa el gozo en medio de la prueba, y no fue cualquier prueba. Cristo estaba gozoso sufriendo la cruz. ¿Por qué usted, dígame usted, cómo sufre la cruz con gozo? ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo sabía que estaba despreciando toda la vergüenza que él vivió. Él no tomó en cuenta toda su vergüenza. Yo les he dicho también esto: Cristo nos aparece en todas las fotografías como alguien con dos manchitas por aquí de sangre y con una especie de calzoncillo. Pero incluso Cristo fue crucificado desnudo. Era la forma, el castigo de ese tiempo. La vergüenza, todo el mundo mirando su desnudez. El Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, siendo humillado, y Él sufriendo, padeciendo humillación y maltrato. Y aquí la palabra me dice que Él tuvo sumo gozo. Una vez más esto pasa. ¿Por qué? Porque Él sabía que venciendo la muerte y la cruz, Él estaría sentado a la diestra del Padre. Eso lo animaba. Y a Él lo animaba que usted y yo un día conociéramos este secreto, esta verdad, porque es algo misterioso entender esto. Y no es una fuerza humana, no es fingir una actitud. Amados hermanos, debe nacer algo dentro nuestro. Y eso solamente se consigue conociendo al Dios del cielo. Y Él, usted lo conoce a través de este libro, que siempre lo llevará al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre lo llevará a este libro, porque ahí se revela cómo tener gozo en medio de la prueba. Cristo es el ejemplo. La meta de Cristo era estar cerca del Padre. La meta de Cristo era estar a la diestra del Padre.
Su meta y la mía debe ser similar, estar cerca del Señor. Ya les decía y les mencionaba este versículo. Dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es pasar la prueba con fe en Dios, pasar la prueba en esperanza que Él nos ayudará. Hay un pasaje que siempre es un pasaje casi obligado, o hay un libro, un personaje que es casi obligado cuando se habla de fe. Y quiero hablar de él rápidamente. Fe, y lo encontramos en la historia de Abraham, ¿cierto? ¿Saben ustedes que aquí nosotros podríamos ir buscar en Hebreos? No vamos a ir allá, les voy a parafrasear para que vamos aumentando, avanzando porque el tiempo se está yendo y bueno, para que no comiencen a mirarme mal ahí de que no termino y eso. Abraham tiene una promesa. Dios le dice a Abraham: mira, sí, Abraham, tú ya estás viejito, pero yo te voy a dar un hijo. Y a los 90 años le da un hijo, y es la promesa, y le dice que él tendrá una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos y todas estas cosas. Es la promesa. Wow, ustedes se imaginan a Abraham a los 90 años, el cuchito ahí corriendo con ese niño molestando. Pero el hombre estaba feliz porque había encontrado de parte de Dios una promesa, y le dijo: y tus descendientes. Wow, esto Abraham no podía ni entenderlo, no podía ni contar. Abraham no podía contar, pues ¿quién puede contar las estrellas? Y entonces hay una promesa. Y un día Dios le dice a Abraham: ¿sabes una cosa? Lleva a tu hijo allí al monte ese que se llama Moriah, y vamos a hacer un sacrificio, Abraham. Ok. Él es obediente y se va 3 días de camino. Y dice: mate el muchacho. Pero escuche esto, Dios le había dicho, Dios le había dado una promesa. Entonces Abraham dice: bueno, Señor. Ya Abraham muestra obediencia. Y una de las cosas maravillosas de la fe es que nos enseña a obedecer. La fe va de acuerdo a la obediencia a Dios. Entonces Abraham dice: bueno, este muchacho, imagínense. Ahora nosotros creemos, ya cuando eso, Isaac no era un niño pequeño, ya había crecido. Y Isaac no tenía 3 años, porque era fácil coger al chino y venga quieto ahí, le pego un coscorrón y listo, se me queda quieto y lo amarro. No. Y Isaac pregunta: padre, ¿y dónde está? ¿Dónde está el cordero? Jehová Jireh, Dios proveerá. Entonces, ¿qué pasa? Piensen por un momento en lo que hay en el corazón de Abraham. Dios me dijo que esta era la promesa, pero si mato la promesa, entonces, ¿cómo así? ¿Voy a matar la promesa? Dios, ¿qué onda contigo? Como dicen los mexicanos. Y se parece un poco a lo que Santiago nos dice ahí en este primer capítulo de lo que hemos leído. Cuando usted esté en prueba, hermano, gócese. Entonces, dígale a Abraham: tranquilo, eso es una prueba, mate al chino, pero gócese. ¿Sería así? No, ¿cierto? Pero ¿qué hace Abraham? Dice: bueno, yo le sigo creyendo. En él, en este niño hay una promesa. Tú me dices una promesa, Dios, yo te sigo creyendo. Pero Dios, tengo que obedecerte. Tengo que matarlo. Y la escritura es maravillosa. La escritura es maravillosa. Cuando dice
que él tiene esa descendencia y luego que Abraham actúa porque por su fe cree que aunque él mate al niño, Dios lo levantará porque Dios es poderoso para cumplir todas sus promesas. Oh, gloria a Dios. Si tuviéramos un poco de esa actitud, mis amados, ¿sabe cómo sería la iglesia? ¿Sabe cómo serían nuestras familias? ¿Sabe cómo sería cada ciudad? Si pudiéramos creerle a Dios. Entonces, dice Abraham, tengo que decidir y yo sigo creyendo. Yo le creo a Dios, pero debo obedecerle a Dios. Eso es fe, amados. Eso es fe. Seguir creyendo en medio de la prueba. Abraham le alcanzó la fe para ver, escuche esto, la escritura luego lo vamos a ver. Luego vamos a verlo rápidamente. Él vio muerto a este joven. Él vio muerto a su hijo. Durante 3 días lo llevó muerto. Él lo veía y dice, uy, este man ya murió, me tocó matar. ¿Y ahora qué le digo a Sara? No, me va a dar con los sartenes en la cabeza. La fe de Abraham fue suficiente y le alcanzó. ¿Y usted, hermano? ¿Hasta dónde le alcanza la fe cuando usted está en la prueba? Ahora, hermanos, yo les digo, no es una cosa de tener una fe que dura solamente porque estoy esperando un milagro de parte de Dios. Esa es la fe más común. Diosito, todo se convierte Dios en un Diosito, pero le piden un milagro inmediato. Y cuando Dios en su amor y en su misericordia les concede algo, ya ni Diosito le dice, quítate de ahí que voy a celebrar, Señor. Y cada uno hace su forma, su fiesta y su celebración a su manera. Eso no es fe. Esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que usted y yo como cristianos necesitamos. Ahora, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Debemos tener una fe superior a la fe que solamente existe para los milagros. Mire, le voy a hablar un poco más. En Juan 6, después de la alimentación de los 5,000, dice en Juan 6, capítulo, versículos 14 y 15, dice, aquellos hombres, después de la alimentación de los 5,000, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, la comida que les había dado, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y el versículo 15 dice algo muy interesante. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos querían hacer rey a Jesús no tanto porque le adoraban, sino por la señal, porque habían comido. De hecho, Jesús les dice, ustedes están detrás de mí porque comieron. Y en el versículo 26 Jesús les dice, versículo 26 de Juan 6 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Solo tenían fe para recibir milagros, pero esa fe no salva, amados. Esa fe no es digna de un Dios tan bueno como el que nosotros tenemos. Otros solo tienen fe porque les gusta lo que oyen y se les acaba cuando algo les choca. Y una vez tuve una conversación con una compañera de trabajo ahí en Estocolmo. Yo hice un trabajo grande en un sitio que vendía materiales para cuartos de baño, así azulejos y todas esas cosas, y muebles y todo. Y ahí el jefe, el dueño, el general, tenía una amiga que manejaba taxi, pero se quedó, no sé qué problema tuvo y se quedó sin trabajo. Y ella era lesbiana. Y bueno, era mi compañera de trabajo, yo no podía echarla.
tampoco le iba a rechazar por el hecho de que fuera lesbiana. Ella era muy visible que era lesbiana, pero pues hay cosas que en nosotros no se ven y son pecado igual. Entonces yo no la estaba, comencé a hablarle un poco del Señor. Y un día me decía, eso me gusta, eso que usted dice es bonito. Y poco a poco fui hablando con ella. Pero un día me dijo, bueno, dígame qué es esto de que verdad que los cristianos, ustedes no quieren no nos quieren a nosotros, los homosexuales y las lesbianas. Le dije, no, no se trata de eso. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros seamos libres de nuestro pecado, y lo que tú practicas según la Biblia. Me dijo, nunca más me hable, nunca más me hable de Dios. Eso no me gusta. Yo no creo en ningún Dios. En ese momento ya no creyó en Dios. Le estaba gustando cuando le hablaba del amor de Dios, pero no quiso escuchar cuando Dios quería que ella diera respuestas a ese amor, ¿cierto? Entonces, algunos solamente tienen gusto cuando les dicen cosas que les agrada, entonces quieren tener una fe. Por favor, acompáñeme rápidamente, Juan 8:31. Mira, ahí dice ese versículo, que habían unos judíos que habían creído en él. Piense esto, dice la escritura, entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escucha esto, habían creído en él. Le parecía que este chico que había sido carpintero, que tal, que buena onda, que hablaba como bonito, entonces les gustaba y creyeron en él. Y Jesús les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A ella no les gustó, porque dijeron, ¿cómo así? Porque el Señor les estaba hablando de libertad, y ellos decían, nosotros somos libres, no hemos tenido nunca hemos sido esclavos. Mentira, en ese mismo momento ya estaban siendo esclavos bajo el yugo romano, pero no querían escuchar esas cosas, y se ofendieron y comenzaron a tratar mal a Jesús. Incluso dijeron que la madre de Jesús era una ramera. Ustedes no lo leen así, pero en el original, miren lo que dice el versículo 41. Dice, Jesús les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Ya Jesús también les estaba diciendo sus verdades. ¿Y sabe qué dijeron? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban acusando a Jesús de que él era hijo de una fornicaria. Y le dijeron, un padre tenemos que es Dios. O sea, estaban diciendo incluso que José no era el padre putativo de Jesús. Y escuche esto, hermanos, estos hombres trataron mal a Jesús y le hablaron de esa manera porque Jesús les dijo que ellos iban a ser verdaderamente libres solamente a través de él. Les duró la fe hasta cuando escucharon algo que no les gustó. Y así hay muchos hoy en día. Hay algunos que prefieren escuchar lo que les venden, porque hoy le venden la fe en frasquito chiquito a la gente. Le dicen, usted es grande, usted tiene, usted es un campeón, saca el campeón que hay dentro tuyo, tú vas a ser alguien que va a predicar a las naciones, tú vas a hacer no sé qué, si sé más, esto y lo otro. Pase al frente y traiga los $500. Si no trajo 500, bueno, usted es un tacaño, pase nomás 100. Pero venga, visualice, decrete y confiese, reclame. Aquí está la Shekinah de Dios, me persigue a mí, dicen esos. Y no, entonces ahí dejan a la gente desplumada y algunos se van contentos porque tienen fe. Tienen fe. Una fe que es fe en su propia fe. No es una fe bíblica. Es una fe impostada, una fe
falsa, que no tiene nada que ver con la fe que Dios quiere poner en nosotros, con la fe que se alcanza cuando pasamos por las pruebas. Ayudados de Dios, comenzamos a ser maduros y nuestra fe crece, nuestra fe se levanta, crece porque Dios es quien nos está guiando a través de esa situación o prueba. ¿Sabe cuánto le dura la fe a ese? Le dura hasta el próximo WhatsApp con una mala noticia. Le dura hasta cuando le toca correr para el hospital. Esa fe le dura, como decía mi abuelo, dura más un merengue en la puerta de una escuela. ¿Saben qué es un merengue? No, esa cosa que ¿usted se imagina cuánto dura? Cuando pasan todos esos chinos molestando por ahí. Amados hermanos, la fe tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otra. Entonces, volvamos a lo que hizo Abraham. Abraham hizo lo que tenía que hacer, no dejó de creer en Dios, en la promesa, pero tenía que obedecer. Y él dice: yo obedezco a Dios, a este Isaac lo va a levantar de entre los muertos, porque sigo creyendo que de él viene la promesa. Eso es fe. Esa palabra era fuerte, o sea, él ya entendía que lo que Dios había dicho era suficiente para pasar por cualquier prueba. Pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, dice el versículo 18 de Hebreos 11, lo volvió a recibir. ¿Qué estoy diciendo? El pensamiento debe estar acorde con la fe. Mire, usted puede decir que tiene fe, pero cuando usted piensa en buscar soluciones a su manera y no espera en Dios, esa no es una verdadera fe. Desde el inicio de esta predicación he hecho énfasis en los momentos que está viviendo la iglesia. Quiero decir aún algo más con respecto a los pensamientos que deben ir de acuerdo a la fe. Yo conozco un hombre que dice ser apóstol, que un día le dijo a su liderazgo, y está grabado y un hermano lo tiene grabado, le dijo: ustedes van a hacer esto, esto y esto, porque mi esposa es la profeta y yo soy el apóstol en esta iglesia, y ustedes van a obedecer, porque ustedes no están llamados para pensar, sino para obedecer. O sea, usted no puede cuestionar al ungido de Jehová, usted está para obedecer. Si usted un día escucha eso en alguna parte y usted asiste a esa iglesia, espero que no se vaya aquí por bueno, aquí nunca va a escuchar eso, pero usted está libre, nadie lo retiene. Usted está aquí porque quiere y porque creo que nos une el deseo de conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué le dicen? Usted no puede cuestionar al ungido de Jehová, usted está para obedecer. Si usted escucha eso, le repito, salga corriendo de esa secta. Todos tenemos que pensar, no se trata de obedecer a los hombres, se trata, como Abraham, de obedecer lo que dice Dios. Amén. ¿Piensa usted que Dios es poderoso? ¿Tiene usted fe para creer que Dios, en medio de la circunstancia negativa, de la prueba, de la aflicción, Dios lo puede sacar de ahí? Ahora todos dicen sí, ya. En Hebreos 11
Hay algunos versículos y ya casi termino porque ya lo veo incómodo, algunos están durmiendo. Yo no es porque me las quiera dar, no es que me quiera levantar, pero yo le he ganado a Pablo. Al apóstol Pablo yo le he ganado. Sí, en serio. Mire, a él se le durmió uno, yo he dormido docenas. Así que no hay ningún problema. No es por dármela, ¿ve? El día que esté con Pablo en el cielo le voy a decir a él, Pablo, ¿cómo es la cosa? Le gané, mano. Así que versículo 32 de Hebreos 11 dice, después de haber hablado de Abraham y todos estos, porque en el capítulo 11 de Hebreos encontramos fácilmente una grandísima forma de ver la fe. Dice Hebreos 11:32, ¿qué más digo? El escritor de Hebreos ha hecho algo. Antes que nada piensen en esto. Tiene 40 versículos ese capítulo. Pero si hacemos un estudio, que no lo vamos a hacer hoy, esperemos para otro día, porque si lo hacemos hoy salimos mañana. Pero 40 versículos en los cuales el escritor de Hebreos comprime toda la historia de la fe y de la historia de todos los patriarcas, de los jueces, de los reyes y de todos los hombres de fe, prácticamente hasta el Nuevo Testamento, en 40 versículos la historia de la fe humana. Increíble, ¿cierto? Pero dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, claro, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, si se nos dice que conquistaron, perfecto, obtuvieron victorias, pero piensa en esto, cada una de esas victorias fue necesaria, la fe. Y cada una de esas victorias nació de una circunstancia negativa. Cada una de esas victorias nació porque estaban en una prueba, porque estaban siendo amenazados, perseguidos. En medio de todo eso, por fe conquistaron muchas cosas. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! Esto es un milagro. Pero cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta aflicción y cuán grande prueba para una mujer perder su esposo. Pero su fe, su confianza en Dios les permitió un milagro, porque recibieron sus muertos mediante resurrección, resucitaron a algunos. Y no me diga que quedarse viudo fue algo divertido para ella, o viuda fue divertido para ellas, y menos en esos tiempos. Amén. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Déjeme seguir al 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Si eso no es prueba, entonces ¿qué es? Y aquí están en el salón de la fama de la fe de la Biblia, en Hebreos 11. Fueron apedreados. Ay, si nos cogieron una piedra ahorita, a ver cuántos quedaban aquí. Pero escuche esta otra palabra. Mira el versículo 37 después de la primera coma. Ya se los he contado, pero quiero repetirlo. Aserrados. ¿No saben qué es un aserradero? Pues tenían unos serruchos gigantes para cortar la madera. Ahí, no fue con láser, venga papito, lo corto en dos así rápido. No, fue doloroso, man. Isaías fue muerto aserrado. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sabe por qué se vestían así? Porque no había para más, mano.
Versículo 38. Esta frase me encanta. Esta frase me encanta. Mire la primera frase del versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Y hay un punto y coma. ¿Sabe? Esto es maravilloso. Este mundo corrupto y degenerado no es digno de hombres con tan grande fe. No es digno de hombres como la talla de estos hombres que nada los movió de su fe. A nosotros nos duele una uña y, ay, pastor, si supiera qué pasó, no puedo hacer esto porque esa uña. Cualquier cosa para nosotros debilita nuestra fe, porque nuestra fe no está teniendo profundidad. Mire, hermano, hay personas que dejan por algún momento, por trabajo, por decir algo, no pueden venir a la iglesia 2 domingos. Y luego no se pueden conectar a la clase del miércoles. Y uno deja de verlo ya un tiempo. Y yo como pastor ya me preocupo. No debería ser así. ¿Sabe por qué? Porque algunos, después de que no vienen 2 domingos o 3 domingos, toca ir a buscarlos con la Biblia en mano. Hermano, Jesús lo ama. Hermano, mire. No, es que no siento, dígale. Su fe parece un charco, un charquito. No es profunda. No es profunda. Pero estos hombres nos muestran que aunque tuvieron grandes pruebas, se levantaban. Incluso muchos de los hombres, hijos de Dios, tuvieron dificultades y cayeron. Comencemos a contar. David. ¿Cuántos más? Moisés, el mismo Abraham. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos? Eso es del Antiguo. Sí, el Nuevo. Ahí comenzamos, todos apuntan al pobre Pedro. Pedro negó al Señor. Pero algo tenían estos hombres. Negaron al Señor, pero parecía que tuvieran resortes, dicen alguien por ahí. Porque caían, pero resortaban y se levantaban en fe otra vez. Eso les pasó. Nosotros caemos y ni con grúa nos levantan, porque nuestra fe no nos alcanza para creer que Él es todopoderoso, que nos puede levantar, que Él es perdón, que Él es vida. Necesitamos crecer en fe. Amén. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. No había Transmilenio, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, estos que sobrevivieron y alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, tienen un nombre porque tuvieron fe y alcanzaron victoria en todos esos. Y escuche esto, mire la palabra, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y algunos dicen, ay, entonces ¿para qué tanto luchar, tanto nadar y nadar para ahogarse en la orilla? No está hablando de que no recibieron lo prometido con referencia a lo material. Lo prometido es ver al Mesías. Escuche eso, hermano. Ellos no tenían Biblia. Estos hombres no tenían Biblia. Ellos tenían fe, como Moisés, como mirando al invisible. Eso sí que es una fe de admirar. Por eso están aquí. Entonces, amados hermanos, creo que nosotros, ya de verdad termino. Saben que termino 5 veces. Ok. Volvamos a un momento más ¿a cuál vamos? A Santiago. Santiago, versículo 5. Después de todo esto,
Parece que el Señor sabe que nosotros, mire lo que dice Dios en el contexto de la prueba. Estamos hablando de la prueba y la fe. No sé, pero parece que Dios se ha dado cuenta que cuando tenemos pruebas somos como medio cabezones. Y mire lo que dice en el contexto de lo que es la prueba y la fe, versículo 5. Parece que nosotros no sabemos mucho. Y dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿por qué será que dice eso en medio de la prueba? ¿Por qué será que nos habla de falta de sabiduría en medio de la prueba? Porque es que somos a veces bruticos para tomar decisiones, hermano. Y el Señor hace algo maravilloso aquí y dice: si a alguien le falta sabiduría para tomar buenas decisiones, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo, pastor? Así, hermano. ¿Quiere sabiduría? Aquí está la sabiduría. Hábleme de un problema que la Biblia no pueda solucionar. Alguno me dirá: no, sí, el internet. Pues la sabiduría le dice que debe ser prudente, que de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón. Puedo seguir, pero vamos aquí adelante. Amados hermanos, vea, de verdad, en estos últimos años yo he tenido amigos, pastores, de los cuales he aprendido muchas cosas. Y de verdad que estimo mucho el tiempo que he compartido con ellos. A veces ha sido prácticamente noches enteras en mi casa. Cuando un pastor amigo iba a visitarnos allá a Estocolmo, este hombre y yo nos poníamos a hablar. Mi esposa decía que nosotros hablábamos por estaciones. En fin, que podíamos pasar 4 o 5 de la mañana, nos daban hablando de las cosas del Señor. Pero era maravilloso y aprendí mucho, y había mucha sabiduría en estos hombres. Son ejemplo para mí en muchas cosas. Pero luego obviamente yo valoro mucho lo que estos hombres han hecho y he aprendido mucho. Pero luego veo este versículo, vuelvo a Santiago y me doy cuenta que tengo algo infinitamente mejor y mayor que la sabiduría de los hombres, y Dios la pone a mi disposición. Si te falta sabiduría, pídemela, dice el Señor, que yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Pídame y les daré sabiduría, conocimiento, perspectiva, experiencia. Todo esto para cambiar a través de la prueba. Él tiene perspectiva de cómo todo va a afectar las cosas para la eternidad. Él tiene una experiencia infinita. ¿Saben eso? Es el experimentado. Él fue el creador del mundo, el fundador del mundo, y a través de la historia de la humanidad. ¿Será que tiene experiencia, papá Dios? Deberíamos tener en cuenta la experiencia de Dios para nuestras vidas. Él es quien ha de venir. Amén. Él ha dicho, o nos ha dicho a usted y a mí: pídame y yo les daré a ustedes sabiduría para que en medio de la prueba tomen decisiones sabias, para que ustedes y yo le demos respuestas santas a Dios, para que no seamos tan cabezones. Amén.